Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Metanoia, el podcast. Yo soy Bárbara Coello y bienvenidos a este episodio. El día de hoy tenemos un invitado de lujo. Él es Pedrito Quijada, un gran amigo y ahora director de enlace. ¿De qué, Pedrito? Es cierto, director de enlace con organizaciones sociales del gobierno del estado. Pero ya ahorita él se va a presentar. Gracias por sintonizarnos una vez más en este episodio. Pedrito, bienvenido a Metanoia, el podcast. Muchas gracias, Barbarita, qué gusto verte, a todo el equipo de Metanoia y sobre todo gracias por la invitación. Es un privilegio estar aquí. Gracias. Y discúlpame que te diga Pedrito, es que es el cariño que yo te tengo, pero sí, hombre, con toda confianza. Todo el mundo así desde chiquito, ¿verdad? Pedrito hasta Pedrito la fecha. hasta la hora. Y siempre, por siempre, Pedrito. Pedrito, ¿me puedes contar, bueno, cuéntale a la gente, perdón, quién eres, a qué te dedicas, un poquito más general? Pues estamos trabajando, hoy tengo el privilegio de poder servir desde la Dirección de Enlace con Organizaciones Sociales, que es una organización del gobierno del estado, una dependencia que atiende a las asociaciones civiles y religiosas. Entonces nos enfocamos en el tema de la atención a las asociaciones religiosas principalmente. Y hay diversidad de agrupaciones, religiones, asociaciones y nos toca pues estar a la orden de todo, ¿no? Ayudar desde los trámites, desde hablar de libertad religiosa. Recientemente la gobernadora en el mes de febrero firmó un acuerdo histórico para promocionar la libertad religiosa. Somos el único estado del país que tiene este acuerdo y estamos haciendo esta labor cultural, que ahí están todos los funcionarios, tenemos la obligación de promover los derechos humanos y en este caso esto, pues es un derecho que todas las personas que hacen uso de la libertad religiosa, de conciencia, pues deben conocer, ¿no? Y los funcionarios públicos también lo deben conocer, y los presidentes, y los diputados, ambas esferas, y ¿no? todo, la sociedad en general, ¿no? Y ahí estamos para servir con mucho gusto. Qué bueno, Pedrito, cuéntanos un poquito más allá de lo que haces ahora, qué más eres, bueno, ya dijimos a qué te dedicas, de dónde vienes. Yo sé que también eres maestro de música o que tuviste por ahí, también eras podcaster, ya nos contaste. A ver, cuéntanos un poquito sobre eso. Con gusto, pues, ¿por dónde comenzamos? Yo creo que desde niño, Desde ¿no? pequeñito, sí. Desde niño, pues, tengo el privilegio de ser cristiano. Mi mamá me llevaba cuando tenía yo 3 años de edad, crecí en la iglesia cristiana, participábamos con los niños, después con jóvenes, y pues muy inquieto, ¿no? Desde los campamentos, eventos juveniles. Por allá, si los que vayan a ver el podcast se acordarán que hubo un movimiento que se llamó Visión Joven por ahí del año 2005. Ahí estuvimos también participando, Revolución Juvenil en el 2009 más o menos. Del 2012 al 2020 estuvimos en One World, que fue una movilización juvenil de evangelismo. Y pues ahí estamos, ¿no? Ahora, recientemente, desde el año 2021, 2022... estamos trabajando con reconstrucción cultural, hablando de cultura, hablando de lo que dice la Biblia, cosmovisión bíblica, hablando incluso de derechos, desde incluso el desarrollo del cristiano en las áreas intelectuales, sociales, antropológicas. Y hay muchísimo para hablar sobre eso, y es algo que Dios nos ha permitido servir también desde ese nuevo nicho. Hemos estado ya haciendo cerca de 9 congresos. Aquí comenzamos en Cancún, pero ya los llevamos a Ciudad de México. Hemos tenido talleres en Sonora, en otros estados del país. Y estamos pues en un proceso de capacitar pastores y líderes de diferentes denominaciones o tipos de doctrina. Okay. Y ahí es donde estamos sirviendo ministerialmente ahora, ¿no? Y el tema de las clases de música pues fue ya hace mucho tiempo, pero ¿no? También fue importante, creo yo, ¿ok? Pero ahí estamos. Muy bien. Pedrito, bueno, ya escuchamos que desde niño ibas a la iglesia, pero creemos, ¿verdad?, que cuando somos niños a veces es como una religión. O sea, vamos porque papá, mamá nos lleva, sí tenemos esos conocimientos, pero ¿en qué momento consideras tú que fue tu metanoia, tu transformación, ese momento en el que tú dijiste, yo quiero en verdad seguir este camino? Yo creo que fueron diversos momentos. Okay. Recuerdo que tenía 8 o 9 años cuando en un evento de evangelismo que se hizo en la iglesia, sentí la presencia del Espíritu Santo tan fuerte, ¿no? Que pues a veces uno de niño yo creo que se pregunta, ¿por qué llora el hermano? ¿Y por qué llora la hermana? ¿No? Y hasta que te toca a Dios, hasta que el Espíritu Santo viene y lo experimentas, eso te marca. Claro. Después creces y aprendemos, ¿no? A vivir con nuestros valores cristianos, pero
tomo la decisión de seguir a Cristo, de bautizarme, digamos, formalmente en el año 2015, cuando yo tenía 15 años más bien. Okay, No, 2015 sería hace poco. Cuando tenía 15 años. Y eso fue algo que me marcó hasta la fecha, ¿no? O sea, una convicción que para mí es parte de mi ser, o sea, firme. Nunca he tenido como temas donde retrocedas o dudes. Sí, no, o sea, para mí es como Dios, no me veo sin Dios en mi vida, ¿no? Ay, qué hermoso. Entonces, hemos caminado todos estos años en el ministerio. Es justo esa parte que al final terminamos compartiendo con Reconstrucción, porque yo nunca vi mi vida separada de que, a ver, esta es mi vida cristiana y esto es mi trabajo secular. Claro, ¿no? sí, O sea, sí. Dios está en todos lados, Dios está en todas las áreas de mi Así vida. es. Entonces, todo el tiempo estamos en lo mismo, ¿no? Está Dios, está la Biblia, están los principios, están los valores. Y si estamos trabajando hoy en el gobierno, Dios está en mi vida mediante los principios, los valores, lo que la Biblia dice que tiene que ser una persona que está en gobierno, ¿no? Si estamos en la parte ministerial, pues también lo mismo. Ahí tiene que ver ética ministerial, principios, valores. Es como, poníamos el ejemplo, y por allá también lo vi en Instagram en un video, es como cuando uno conoce que existen leyes, como la ley de gravedad, y tú pones un objeto, lo sueltas y cae, es una ley. O sea, aquí y en China es la ley de la gravedad, ¿no? Y algo se va a caer. Lo mismo sucede con la ley de la siembra y la cosecha. Entonces lo predicamos mucho, pero esa es una ley que es para todos, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en el trabajo, en donde quieras, cualquier persona que siembre va a cosechar. Y así como eso, pues muchísimas otras leyes más. Entonces aprendes a convivir con eso y pues desde que Dios te toca hasta ahorita, pues vives con eso siempre. Me encanta y me sorprende que desde los 15 años, tal vez sin tener como la conciencia, pero te volviste un cristiano integral, o sea, tenías conscientemente o inconsciente tal vez, que no necesitabas separar nada, y eso está increíble porque justo platicábamos hace unos episodios o en nuestro día a día, ¿no? De que pareciera que mucha gente vive como está separado, de que en la iglesia soy una cosa, pero fuera tengo que vivir de otra manera para encajar. Y me encanta que tú dices que desde niño no veías esta diferencia. ¿Crees que eso ha sido parte importante ahorita en donde estás? Sí, claro. Y también te voy a decir, hoy quizás ya lo comparto desde dijeron por ahí, desde una catarsis, ¿no? Desde una reflexión. Okay. Porque tengo un podcast que se llama Cristiano de Closet. Sí. Entonces, en el Cristiano de Closet, el primer capítulo hablaba de 2 tipos de cristiano de closet, ¿no? Okay. Y quizás antes de esa primera vez que Dios nos tocó cuando tenía como 8 o 9 años, me daba pena decir que era cristiano. Sí. Y pues por todo la bullying que podía haber llevado. Entonces, cuando hablamos en la reflexión del cristiano de closet, decimos, el primer closet es cuando te da pena decir tu fe, ¿no? Sí. Pero el segundo closet es cuando ya no te da pena decir que eres cristiano y sales con tu banderita a todos lados diciendo soy cristiano, pero estamos en el closet de la religiosidad, donde no vemos a Dios en todas las áreas de nuestra vida y solo lo vemos los domingos en la iglesia, ¿no? Y es el domingo del Señor, ¿y de quién es el lunes, no? Sí. ¿Y de quién es el martes? Entonces, todo ese tipo de cosas, pues ahí en Cristiano de Closet, que ahí está el comercial. El comercial en minuto 1. Minuto 1. Y ahí comparto, ¿no? O sea, creo que fueron 2 procesos donde uno tiene esa metanoia, ¿no? Claro. En el punto de que vives la primera experiencia con el Espíritu Santo y la segunda cuando tú ya tienes una convicción y dices, decido. Claro. Muy bien, qué padre, Pedrito, me encanta. Y después, ¿qué continuó con tu vida? ¿En qué momento decides entrar a este tema tan tabú? ¿Podemos decir que todavía es un tabú la política? ¿O cómo lo consideras? Pues sí, para muchos sigue siendo tabú. Yo creo que ya muchísimo menos, sí. Pero para muchos sectores yo creo que todavía lo ven de lejitos, ¿no? Claro. Pues dicen que hay un dicho en la política que dice, nunca te metes, te meten. Y nunca te sales, te sacan. Okay. Yo digo que fueron como esas circunstancias que Dios fue armando. Yo quería estudiar música. Y pues soy hijo único, mi mamá no me deja estudiar porque lo más cercano era Mérida. Okay. Entonces, como su hijo, su bebé de casa se va a ir. Sí.
Entonces dije, bueno, pues ya ni modo, aquí estudié la preparatoria y todo lo demás. Pero en ese proceso un amigo entra a temas políticos y él jala a los amigos con los que estábamos, pues haciendo las actividades de la iglesia, ¿no? Entonces me jala a mí junto con otros amigos y ahí iniciamos, ¿no? Nos vamos relacionando. Y a mi mamá justamente no le gustaba que yo esté en temas políticos, ¿no? Oraba para que Dios me sacara de allá. Oh. Y para mí comencé siendo el adolescente rebelde como protesta de decir, pues no me dejaste estudiar música, ¿no? Pues ahora voy a estar acá, ¿no? Pero con el paso de los años, pues Dios fue abriendo puertas, fuimos aprendiendo cosas, nos dimos cuenta que la política, que había sido muy satanizada, ¿no? Súper satanizada. Por muchos años, que no satanizamos la labor política, ¿eh? O sea, se sataniza a las personas que usan la política para fines perversos, ¿no? Pero la política es limpia, claro. O sea, la política es el arte de llegar a acuerdos, ¿no? Entonces te pones de acuerdo junto con otra persona, quizás hay un plan, una política pública, algo, y hay un común acuerdo que se sondea, se cabildea. Los que estudian temas de política pública, pues tienen ya todo más estructurado, cómo se debe armar y realizar y socializar y jurídicamente si es viable, ¿no? Todo lo demás. Pero es una herramienta muy padre porque vas avanzando, ¿no? Hay muchos temas, muchas necesidades, claro. De todo tipo, tanto hoy hablamos del respeto de los derechos humanos, pero antes había necesidad de un programa social que ayude a personas en situación de calle, de pobreza, de vulnerabilidad, y desde la política o desde ya incluso el gobierno, pues ya uno empieza a construir. Cuando descubres esto, dices, wow, esto es una herramienta muy poderosa, claro. Y creo que cuando tratas de tener un buen corazón alineado a Dios, pues buscas hacerlo de una forma que sea bajo lo que Dios dice de la misma Biblia, ¿no? Claro. Y no estamos hablando de separación de Estado e Iglesia. O sea, eso se respeta, porque la ley hay que respetarla. Hablo de los principios en los que nos conducimos ahí. Claro, de hecho, es justo esa parte muy chistosa, porque en la Biblia sí hay personajes de los que nos predican y que estuvieron dentro de su política en ese momento, y como que esa parte nadie la quiere tocar. O sea, un Daniel, un José, ¿qué hubiera sido si no hubieran aceptado el reto de tomar estos lugares de poder, de liderazgo? ¿Por qué crees que pasa eso en las iglesias, en el pueblo, en la gente? Híjole, yo creo que una de las cosas es porque no leemos bien la Biblia. Sí. Interpretamos a lo que nos... Sí, o sea, vamos a empezar desde el principio. Tenemos dos casos relacionados a autoridad. La primera es la instrucción que Dios le da a Adán y que le dice señoread por todo. Toda la creación. Y en el segundo punto te encuentras con el primer político que estaba centralizando poder a sí mismo y que todo iba perfilado a ser como el primer gobierno global, ¿no? Okay. Era Nimrod. Okay. Que bajo la promesa de un hombre de nacionalismo y patriotismo le vendía a la gente que si construían una torre enorme, pues la gente iba a decir, ibas a tener un hombre, ¿no? O sea, en todo el mundo. Y Dios, en un acto de amor, les da diferentes lenguas al pueblo. Entonces ya no se podían comunicar entre sí. ¿Por qué acto de amor? Porque ese pueblo iba a sufrir la tiranía de un hombre. Solo dictador, claro. De un solo dictador. Entonces ahí nos damos cuenta que Dios tiene un modelo que, así como todos somos salvos, Dios, el Dios de los cielos, pero también el Dios de la tierra, tiene un modelo donde dice, hey, aguas cuando centralices el poder a un solo hombre, ¿no? Claro. Entonces ahí habla de política. Y creo que nunca lo hemos visto bajo esa lupa, bajo ese lente, ¿no? Es correcto. Y ya de ahí vemos muchas otras cosas, ¿no? Claro. Ves un Moisés intermediando con un faraón, ves un José que pues fue vendido por sus hermanos como esclavo, ¿no? Y estando ya en Egipto, pues bueno, crece, o sea, ya en un momento, desde su posición de gobierno, ayuda a la misma gente que le vendió, ¿no? Ves a un David que tiene mucha
cortesía política con un Saúl, aún David teniendo ya una Sí. palabra de que él iba a ser rey, ¿no? Entonces, Sí, sí. cuando tenemos un corazón desviado, tú ves al rey sucesor, ¿no? Oye, estoy esperando los días para que te Para vayas, ¿no? sentarme en tu trono. Claro, para sentarme en tu trono, pero hay todo una enseñanza de labor política y de relaciones públicas, cómo se debe construir, y eso también es gobierno. Ya después vemos a Daniel, después vemos a un mismo Jesús Claro, por supuesto. incomodando a un imperio y que nos deja cosas muy claras, ¿no? Que tienen que ver incluso hasta con arrastrar política pública. De repente estaba con los discípulos y le decía, le preguntaba si teníamos que pagarle al César, ¿no? Sí, sí. Y él decía, ¿qué imagen tiene la moneda? Ujú. Dice, la imagen del César. Ah, bueno, entonces los tributos terrenales, los impuestos, son jurisdicción ¿de quién? Del César. Pero si nosotros razonamos la Biblia, la pregunta es, ¿cuáles son las cosas que son imagen de Dios y que César no debe meterse? Ok. ¿Me explico? Ok, sí, sí, sí. Entonces, eso nos lleva al primer punto de Génesis, donde Génesis habla que fuimos creados a su imagen y semejanza. Entonces, tenemos un Dios que piensa, tenemos un Dios que crea, y algo que nosotros tenemos de forma implícita, pues es tener una libre conciencia, ¿no? Entonces, cuando nosotros como ya ciudadanos de una nación vemos que pueden haber políticas públicas que quieran reglamentar la conciencia de una persona, porque en México hay libertad de conciencia, por ejemplo, sí, sí. en el artículo 24 constitucional. Cuando vemos que alguien quiere reglamentarlo, pues como cristianos tenemos la Biblia para saber qué cosas sí le pertenecen a César y qué cosas César no se debe meter, ¿no? Correcto. Y cuando filtramos la Biblia en todo esto, decimos, wow, o sea, tenemos mucha información que Dios nos puso en su palabra para saber cómo usar la política, y tener parámetros de cómo vivir como ciudadanos, ¿me explico? Sí, sí. En cada nación donde la Biblia llega también a todo el mundo. Wow, cuánto tesoro en todo esto, ¿no? Que mencionas. Y sí, creo que a veces se lee la Biblia muy por encimita y no se va más allá a todos estos, pues no son secretos, ahí están. Ahí está, sí. Sí. ¿Cómo ha sido la aceptación de este tema ahora que entras a las iglesias, que tratas con líderes religiosos? Cuéntame la parte bonita, primeramente. O sea, ¿cómo ha sido ese recibimiento? ¿Pero desde la parte de gobierno o ministerial? Por parte de gobierno y ministerial. Pues como parte de gobierno, creo que de alguna forma, en muchos años anteriores, había como una relación contractual, ¿no? Hoy, evidentemente, hemos tratado también de cambiar cosas que no fomentaban una buena cultura para todos. Y, pues, por ejemplo, en el tema de gobierno tenemos 3 ejes. Un eje es fortalecer la libertad religiosa, otro eje es visibilizar la contribución social que las asociaciones religiosas realizan en favor de la sociedad, y el último eje tiene que ver con la certeza jurídica. Entonces creo que ahí hay bastante aceptación. Uno, porque hablar de libertad religiosa es algo que no se hacía. Claro. Y pues es un tema de conocimiento. De hecho, en estos días vamos a tener otro foro de libertad religiosa. Se han hecho cerca de 26 foros, han habido más de 1,600 ministros de culto capacitados de diferentes denominaciones en todo el estado. Y ha sido un tema novedoso, ¿no? La gobernadora firmó un acuerdo sobre este mismo tema y lo venimos trabajando de la mano con diferentes dependencias. Eso es en el punto 1. En el punto 2, pues también, o sea, la iglesia hace muchas acciones que ayudan a la sociedad y no se habían visibilizado, no estaban tomándose en cuenta o dándoles el valor que debía de ser. Y ahí también construimos la redignificación de los ministros. ¿Por qué? Porque si desde la sociedad tú piensas que solamente tienes un ministro de culto que solo hace ruido y culto, o sea, tú dices, pues solo es un líder religioso. Pero no, la sociedad tiene que saber que un líder religioso es, si hace culto, está en todo su derecho y en todo su libertad de adorar a un Dios o a su deidad, si hablo de forma imparcial.
Pero por otra parte, es más que eso. Es un consejero matrimonial, familiar. Es una persona que construye paz. Es una persona que ayuda a mitigar la violencia hacia la mujer, hacia los niños. Hay programas que iglesias tienen que previenen el abuso y la violencia infantil, incluso sexual infantil, con historias bíblicas desde los 4 años. Ya están. Entonces, todo eso es contribución social. Recientemente los ministros están participando en una red de difusión de fichas de búsqueda de personas desaparecidas. Y también, están sumando, pueden brindar ellos asesoría religiosa a quien lo solicite, todo ese tipo de cosas. Y bueno, puedo decir muchísimas más que se hace desde las iglesias. Cultura, por ejemplo. Nosotros vemos a ministros de alabanza tocando ahí cada domingo, pero lo que están haciendo también es dar una plataforma de expresión artística y cultural a niños y jóvenes que probablemente no van a tener la oportunidad en espacios públicos de participar porque son un montón. Claro. Pero si nosotros medimos que el Parque Las Palapas es un lugar de expresión artística y cultural, el Teatro 8 de Octubre es un lugar, ya tenemos 2. Y en la suma de espacios públicos podemos tener, ¿qué será? 5 lugares que son los que normalmente se usan, pero las iglesias aportan, tenemos cerca de 950 iglesias en Cancún, solo en Cancún. Sí. Las iglesias aportan 950 espacios de expresión artística y cultural. Cierto. Que le enseñan música a los niños y que probablemente ese niño pudo haber sido captado por la delincuencia, alguna delincuencia pero lo abraza a la iglesia, le da un propósito, le da un destino a través de Dios, de la palabra, le enseña música y esa persona crece, tiene un espacio de recreación, hace o construye un talento, ¿no? Y lo va creciendo, va practicando, le da el espacio, le da el instrumento. Entonces, todo eso se tiene que visibilizar. Entonces, hay varias acciones que se visibilizan. Y si ahora, quizás, ya no tenemos esa cultura de vamos y damos un bloc, ¿no? O un fardo de láminas, pero construimos otra cosa. Se redignifica la figura de un ministro de culto, que es una autoridad moral bastante importante en la sociedad. No sé cuántas asociaciones civiles se enfoquen en 100% hablar de principios y valores, pero las iglesias lo hacen todos los servicios que tienen. Quizás no todos los días, pero tampoco no solo todos los domingos, ¿no? Claro, sí. Los martes, los jueves, en sus células, en sus reuniones, y eso convierte a la iglesia en una institución que oxigena. Es un pulmón que oxigena la moral de la sociedad de forma permanente, en Cancún y en cada ciudad. Creo que eso que acabas de decir es importante porque antes se veía solamente como que la iglesia recibía de la política, ¿no? Como tú dices, el blog, las láminas, pero ahora que se le da la vuelta, ¿y la iglesia qué le da a la sociedad? Creo que ese es el secreto, porque creo que es algo que ni siquiera yo había como captado, y es cierto, si ahora nosotros como iglesia podemos ir hacia el gobierno, yo también te puedo dar estos lugares de paz. Leía hace poco que la gente de las cuadras dice, es que donde hay una iglesia sí está más calmado el ambiente. O sea, sí lo ven, a pesar de que no se congregan a lo mejor, pero sí lo notan de que, es que prefiero que haya una iglesia a que haya un bar o a que haya una disco, a que haya... Y eso está padre porque justo ahora que te escucho, digo, es cierto, nunca nos ponemos, o no voy a decir nunca, pero no solemos ponernos a pensar qué da la iglesia a la sociedad. Y eso está muy padre. ¿Cómo logras hacer justo esto, que la iglesia también o que la iglesia sea luz hacia afuera? Es que la iglesia siempre ha sido luz y la iglesia siempre ha dado. No lo veíamos ni nosotros mismos siendo cristianos, exacto, porque no está visibilizado. Okay. ¿Me explico? Incluso nosotros mismos como cristianos vemos todos los días, somos parte y recibimos la bendición de ser parte de todo un sistema eclesiástico en el cual nos sentimos mal, tenemos un lugar a donde recurrir, ¿no? Un ministro de culto que ora por nosotros, ¿no? O nosotros sirviendo y orando por otras personas. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que eso siempre ha estado ahí, pero imagínense, si eso estaba invisible para nosotros, pues mucho más ante la sociedad, ¿no? Claro.
Y eso pasa hasta con un pastor. O sea, un pastor tiene una hiperproductividad impresionante, pero a veces solamente pensamos, o un pastor puede pensar que solamente está haciendo un servicio, pero eso va muchísimo más allá. Si nosotros concientizamos, por eso hablaba hace rato de visibilizar, siempre lo hacen. No es que vamos a hacer programas para que las iglesias hagan, no, de por sí ya lo hacen. El problema es que no estaba visibilizado, y hoy estamos construyendo acciones que visibiliza, porque eso va a generar también respeto a la libertad religiosa. Si nosotros logramos mostrar todo con la contribución social que las iglesias hacen en la sociedad, automáticamente volvemos al eje 1. Fortalecimos la libertad religiosa porque vamos a tener un vecino menos inconforme que diga, ay, están haciendo un culto y están haciendo esto, sino van a comprender que lo que está sucediendo en ese lugar es una construcción de valores que lo están haciendo, ¿no? Que puedan ver como todas las caras de lo que involucra. Claro. ¿No? En ese sentido, pues, no, hombre, vamos a querer que haya triple o 4 veces más iglesias de las que ya hay, ¿no? Y no escandalizarnos por decir, hay muchas iglesias en Cancún porque hay 950. No, necesitamos muchas más o necesitamos muchos más esfuerzos, y eso involucra a que hay que abrir más espacios, a que tenemos que trabajar de la mano, porque el gobierno no puede solo. El gobierno llega a las acciones tangibles que la sociedad busca. Alumbrado público, basura, calles. Pero la iglesia llega donde el gobierno no puede llegar. Cierto. Y eso es el corazón de las personas, la mente de las personas. Y hablando como cristiano ahora, es decir, la transformación que Dios hace en la vida de una persona. Punto. Porque una persona es transformada y por acto consecuente, una familia vive la transformación de una persona. Yo he visto familias transformarse completos porque una persona se transformó primero, Dios la transformó. Y eso va generando un cambio, ¿no? Un cambio. Si pudiéramos decir que la iglesia es como un muro de contención con temas de seguridad. Porque si no estuviera la iglesia en la ecuación, probablemente tuviéramos un Cancún diferente, ¿no? Pero hoy Cancún es un Cancún, creo que está creciendo con todo el impacto que las iglesias hacen. Y eso también ha contribuido a que podemos salir tranquilos por las calles. Y donde todavía no hay tranquilidad, pues sí podrá llegar la policía y el gobierno hace su parte también. Pero también viene la otra parte, ¿no? O sea, un delincuente no es de la noche a la mañana delincuente, ¿no? Tuvo una mamá, tuvo un papá. Y dicen por ahí, un amigo que da conferencias, dice que un delincuente es un niño roto. Que desde niño alguien o vivió una experiencia que lo rompió y lo llevó a replicarlo en otros lados. Pero si nosotros vemos que la iglesia trabaja con familias, con adultos y con niños, ahí hay muchos niños que pudieron ser rotos, pero y si fueron, en la iglesia se están sanando. Claro, y no porque sea la iglesia, es Dios, es su poder. Claro, por y supuesto. Nosotros somos instrumentos, ¿no? Pero ahora hablo este punto desde un servidor cristiano que está, que ha vivido y que ha testificado también en mi vida personal y lo que Dios ha hecho en otras vidas, y como funcionario público del otro lado, ¿no? Lo que se ve de fuera, también, o sea, eso es prevención de delito. Ok, me encanta, sí, qué importante. Fíjate, Pedrito, hay algo que tal vez tú no sabes, pero mis pláticas contigo sobre estos temas han sido justamente parte de mi metanoia sobre el tema político. No te voy a decir que yo la tenía satanizada, pero tal vez ni siquiera me importaba, o sea, era como de el típico escuchar de, bueno, es que todos son iguales y nada va a cambiar, y aunque hagas esto o hagas aquello, es lo mismo. Creo que ese discurso ya lo he escuchado muchas veces de mucha gente. Y siempre platicar contigo sobre este tema y sobre la importancia de nosotros estar dentro. Hoy te lo digo y te lo confieso porque me he dado cuenta que sí ha cambiado mi forma de verla, de vivirla, de compartirla incluso con mis jóvenes, con mis adolescentes, de que hey, sí es bueno, es importante que nosotros estemos adentro, como es esto, para generar estos cambios, para visibilizar la importancia como iglesia en estos temas. Sí, mira, bueno, gracias, ¿no? No sabía que... Pero pues es Dios, claro. Usándonos como instrumentos. Fíjate que a veces la política se sataniza por esto. Confundimos pecado con veneno. Ok, a ver, cuéntanos.
voy a decirlo desde el punto de vista de la Biblia, ¿ok? Hemos aprendido que la gran comisión es ir y predicar el evangelio a todas las naciones. Tenemos Mateo, Marcos, Lucas, que habla sobre esto. Ojo, aquí no estoy en mi modo funcionario, estoy en mi modo Pedro cristiano de siempre, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas habla de la gran comisión. Y dice, id y predicad el evangelio a todas las naciones. Específicamente la palabra naciones la encontramos en el libro de Mateo y en el libro de Lucas. Pero en Marcos encontramos que dice, id y predicad el evangelio a toda criatura. Ahí habla sobre criatura. Entonces tomamos la palabra criatura y pensamos que la gran comisión solo es el evangelismo uno a uno, compartir la palabra a una persona y a toda criatura y a todo el mundo. Pero cuando nosotros filtramos la misma instrucción desde el punto de vista naciones, encontramos respuesta a 5 cosas que menciona la Biblia y que a veces 2 cosas de ellas no las sabemos ni explicar. Número 1 dice, y estas señales seguirán a los que creen. Echarán fuera demonios. Número 2, le entendemos qué quiere decir. Luego entendemos, hablarán nuevas lenguas. Le entendemos qué quiere decir. Nos trabamos donde dice, tomarán serpientes en su mano. Porque ahí no sabemos si vamos a ver una serpiente y la vamos a tomar, ¿no? Y no lo explicamos. Luego dice, beberá cosa mortífera y no le hará daño. También no sabemos si eso lo interpretamos con una comida que comemos y que orar, que obviamente lo hacemos, pero no le encontramos tanto sentido a una señal que seguirá a los que creen. Y la última sí la encontramos bastante bien. Dice, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. De esas 5, 3 las entendemos bastante bien y 2, como que estamos entre azul y buenas noches a ver si le entendemos o no. Entre si es literal o vamos allá. Pero vamos a ponernos en los zapatos de los discípulos. Y esos 2 que no entendemos en la plática que ahora estamos teniendo son bastante importantes para aclarar el punto de la política o dónde entra esto. Si nos ponemos en los zapatos de los discípulos, estamos escuchando a Jesús que dice, y estas señales seguirán a los que creen, tomarás serpientes en tu mano. La pregunta es, ¿qué referencia de la escritura tenían los discípulos para entender? ¿Por qué? Porque no existía la Biblia, pero sí tenían el Pentateuco. Ellos tenían como referencia una historia que había ocurrido con Moisés y Dios, que decía, Moisés previo a hablar con Faraón, le decía, ¿qué tienes en tu mano? Y le dice, una vara. Y le dice, échala en el piso. Se convierte en una serpiente. Moisés tuvo miedo, así dice el relato. Y Dios le dice, tómala por la cola. Cuando la toma por la cola, la serpiente se convierte en una vara. ¿Para qué sirven las varas? Para dirigir, para corregir, para apacentar. Es un símbolo de autoridad. Y esa dinámica la hizo previo a hablar con Faraón. ¿Quién era Faraón? Pues era el gobernante. Pregunta, imagínate hoy que Dios te da una instrucción de ir a liberar al pueblo de Israel y tú te sientes, pues, Dios te habló a ti, porque había un arbolito que ardía, ¿no? Y se te apareció ahí, ¿no? En nuestras debilidades como persona, si Dios nos habla y nos da una instrucción, no, hombre, nos ponemos. Soy el elegido. Claro, soy el elegido, sí. Yo creo que como Dios sabía cómo Moisés eventualmente se podía poner, le dijo, toma la serpiente por la cola. Para que él llegara a Faraón, imagínense, él tenía una instrucción espiritual bastante importante, porque él era ya una autoridad que Dios le había dado y que él tenía una vara incluso. Imagínate esa autoridad espiritual confrontarla contra una autoridad terrenal. Si tú tomas la serpiente por la cabeza, ¿qué hace? Me pica. Claro. Pero si para tomarla por la cola, ¿qué tiene que ser? Con delicadeza, con sutileza, con inteligencia, con astucia, claro. Entonces, Moisés no se fue a confrontar con Faraón. Claro, tuvo que ser diplomático, sutil, astuto. Entonces, no quiere decir que eso tenga que ver con política, pero sí con sistemas. Claro. Eso aplica hasta para cualquier persona que entra a su empresa a hablar con un gerente, con su jefe. O sea, es una forma de relacionarnos, ¿me explico? Pero que cuando uno toma esas serpientes con la mano, por la cola, se convierten en varas para dirigir, para autoridad. Muy bien. Los discípulos entendieron eso.
Por eso tomarán serpientes en su mano les genera toda una visión muy amplia, porque son la capacidad de tomar sistemas. Claro. Ahora, número 2, vamos al otro que parece pecado. Beberán cosa mortífera y no le hará daño. ¿Qué referencia teológica o en la escritura podía tener los discípulos? En Deuteronomio 32 habla que había una vid que estaba sembrada en Sodoma. Uh-huh. Y luego después habla que el fruto o el juguito de esa uva eran venenos. Uh-huh. ¿Por qué lo percibían como venenos? Pues porque esa vid estaba sembrada en Sodoma. ¿Qué representaba Sodoma? Pecado. Pecado, inmundicia. Uh-huh. Muy bien. Para que un discípulo entienda que una señal que le va a seguir cuando haga la gran comisión es beberá cosa mortífera y no le hará daño, la primera pregunta es, ¿cuáles son las cosas mortíferas o los posibles venenos que nos pueden hacer daño? El poder, el dinero, la fama. Sí, sí. Nosotros hemos visto en la historia, yo creo que de lo que conocemos en los medios de comunicación, que hay personas que tantito poder tienen, hombre, se perdieron, ¿no? Sí, sí. Tantito dinero tienen y se perdieron porque probaron cosa mortífera y les hizo daño. La mitad de Hollywood, por ejemplo. Por ejemplo, sí, claro, pero no todos, ¿eh? Sí, no. Porque hay personas que entran a esos venenos, pueden tomarlos y no les hace daño. Pero es cuando tu corazón está alineado al de Cristo. Por supuesto. Beberás cosa mortífera y no te va a hacer daño. Por eso, cuando nosotros comprendemos, confundimos pecado con veneno. Entonces, en la historia del cristianismo vemos hermanos en la fe que entraron a lugares de poder y se perdieron. Sí. Entonces, ¿qué te enseña el pastor? No, esos lugares son malos porque es veneno que vas a tomar. Cierto. Y porque te vas a perder. Todos los que cayeron por entrar ahí. Pero nuestros corazones tienen que ser preparados para antes de llegar. Porque esos lugares de autoridad son venenos, son poder, sí, pero cuando tú sabes que el que gobierna no eres tú, sino es Dios sobre ti y Dios te ayuda con sabiduría y todo lo demás, o sea, esos son lugares como efímeros, ¿no? O sea, es un principio para discipular naciones, tomar o beber cosa mortífera y no te va a hacer daño. Claro. Y mira cómo en este ratito cuánto conocimiento tuvimos y creo que, bueno, es un buen momento para promocionar, para presentar tu libro porque justamente se llama Padecer por causa de la fe o perecer por falta de conocimiento, que creo que va perfecto con lo que acabamos de platicar. ¿Cuándo? A ver, Perito, cuéntanos. Bueno. ¿De dónde viene este libro? ¿De dónde nace? ¿Cuánto tiempo te llevó a hacerlo? Mira, este libro son 70 preguntas y conceptos que hablan sobre lo básico que tenemos que conocer para conocer nuestros derechos. ¿Por qué se llama padecer por causa de la fe o perecer por falta de conocimiento? Si nosotros vemos que hay diferentes tipos de estado, cuando hablo de estados, no el estado de Quintana Roo, sino un estado, un país, ¿no? Uh-huh. Hay tipos de estado en materia religiosa, por ejemplo, está un estado que es confesional, estado ateo, está el estado teocrático y el estado laico, que en el caso de México es un estado laico. El estado confesional es cuando desde un país, desde su constitución, tiene una religión. El estado teocrático es cuando el jefe de estado también es el máximo líder religioso. Como ejemplo el Vaticano, como ejemplo el Reino Unido. Okay. El estado ateo es cuando desde su constitución es antirreligioso. Okay. Pensemos en países donde son estados ateos. Y siempre digo, China es un estado que desde su constitución es atea. Un cristiano que tiene una Biblia caminando por las calles de China, es cuestión de horas para que lo lleven y lo encarcelen en algún lugar. La pregunta es, ¿él estaría padeciendo por causa de la fe ahí? Sí. Sí, claro. ¿Por qué? Pues porque legalmente ese país tiene esas normas y pues él no puede hacer uso de su libertad religiosa como él quisiera. Pero en México somos un estado laico. Y como estado laico, el gobierno no privilegia ni se pronuncia por una religión en especial. Es neutro. Eso sí, garantiza libertades para todos. La pregunta es, si aquí en México tenemos libertad religiosa, libertad de conciencia, libertad de culto, libertad de asociación, libertad de expresión religiosa, libertad de cada cosa, de convicciones éticas y todo lo demás,
el cristiano que aquí está sufriendo persecución, la pregunta es si él está padeciendo por causa de la fe o si tiene todo un sistema legislativo que guarda sus derechos, entonces él aquí no padece. Claro. Él perece por la falta de conocimiento. Uy, qué fuerte, sí. Por falta de conocer nuestros derechos. Sí. Entonces este libro habla sobre 70 preguntas y conceptos que los tenemos que conocer. Uno de ellos, por ejemplo, así por poner uno nada más. En la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en su artículo 9, fracción 16, dice que es una forma de discriminación negar la asistencia religiosa a personas que se encuentren en cárceles, hospitales o zonas militares. Uh-huh. En la práctica, vamos a interpretar el artículo. En la práctica, este artículo protege a una persona que necesita asistencia religiosa que se encuentra en una cama de un hospital. Uh-huh. Para empezar, número 1, seguramente la persona que está en cama desconoce que tiene ese derecho. Número 2, el portero o el ministro de culto que da la asistencia religiosa, por decir, desconoce también que tiene ese derecho. Okay. 3, el señor de la puerta del hospital también desconoce, entonces te dice, no, usted no puede puede pasar, solo ministros, solo Uh-huh. familiares y amigos o familiares cercanos. Okay. Y seguramente otras personas de más alto rango también pueden desconocer este artículo. Okay. Entonces ahí, ¿quién pereció por falta de conocimiento? Claro, el enfermo que El enfermo, pero también el que daba la asistencia religiosa, sí, claro. ¿no? Eso es un ejemplo. Pero ahí podemos, en el libro hablamos sobre la libertad de expresión religiosa, que tiene que ver en dos sentidos, con cómo lo expresamos en nuestra vestimenta, Okay. pero también tiene que ver en cómo lo expresamos cuando la compartimos a un tercero, ¿no? Okay. ¿Qué ley la protege? Si una célula, ¿cuál es la diferencia de hacer reuniones en una casa, que es en una célula donde compartes con tus amigos, a diferencia de un culto público que se hace en un lugar de culto público, que es un templo, y qué ley protege, o qué artículo protege uno, qué artículo protege otro, y muchas otras cosas, son 70, Okay. que tiene que ver con la práctica diaria, y qué dice, con qué artículos, con qué respalda, que sí, incluso que no. Ok, de acuerdo. Y y ahí está O sea que es todo. como un arma para traerla ahí guardada. Cualquier cosa, ¡ey! Ese artículo. Pues es algo tan básico. Creo Claro. que todos, por profesar una fe, debemos de conocer nuestros derechos. Y si queremos ir combatiendo esta cultura de intolerancia religiosa que hay en todos lados, pues debemos de comenzar con conocer nuestros derechos para no perecer por falta de conocimiento. ¿Dónde lo podemos conseguir? Pues directamente, digo, en mis redes sociales está, pero aquí en Cancún está en la librería La Vid. Okay. Ahí se encuentra las instalaciones de la Iglesia La Vid Verdadera. Dentro está la librería. Ahí hay ejemplares. Y normalmente en cada reconstrucción cultural, ahí están los libros. Okay. No solo los libros de un servidor, están de todo el equipo de reconstrucción que participa. Y y bueno, también si están interesados, pues dependiendo la región del país, hay libros en Guadalajara, están en México, en Sonora, entonces ahí están disponibles a la orden también. Qué bueno que se está expandiendo. Pues bueno, no sé si tienes algunas últimas palabras, algún último consejo que quieras dar a nuestra audiencia. No, pues primero gracias por la invitación, gracias a ti, a todo el equipo de Metanoia por toda esta iniciativa que hacen y gracias sobre todo por el espacio que nos permiten también por dialogar y platicar lo que estamos haciendo desde la parte de gobierno y concientizar un poco, ¿no? Que a veces hay muchos cristianos, eso sí he detectado, hay muchos cristianos dentro de gobierno, porque antes la oración por un rato se satanizó, pero por otro rato hubo una oración muy fuerte, Señor, levanta gente que entre a gobierno. Ahora que estoy aquí dentro, me he dado cuenta que hay muchos hermanos en la fe en varios lugares, Padrísimo. pero que todavía no logramos, tenemos esa dualidad, ¿no? De que, a ver, soy cristiano allá los domingos en la iglesia y aquí esta es mi chamba, esta es otra cosa. Cuando la forma de llevar nuestro cristianismo Debería es... ser igual. Lo que decíamos al principio. Ajá, lo del principio y en nuestros valores y sobre todo que al momento de arrastrar el lápiz para una política pública, saber tener en nuestros valores qué es lo que mejor lo construye, ¿no? Entonces la Biblia habla cómo erradicar la pobreza, la Biblia habla cómo atender el tema de migración, la Biblia habla muchísimas cosas, ¿no? O sea, si hablamos del parámetro de la libertad, solamente si hablamos de libertad civil,
la Biblia es el libro maestro Claro. para saber construir las libertades, y en términos de libertad es donde están los derechos humanos. Claro, sí. Entonces, cuando nosotros vemos que esto es, no necesitamos sentarnos a crear tanto tiempo, o sea, Ya están las propuestas ahí. están las propuestas ahí, y eso es lo mejor para la cohesión de toda una La sociedad, ¿no? así es. Para que viva en sana convivencia, en sana armonía. A veces, lamentablemente, intentamos cristianizar lo que hacemos en gobierno. Y eso no debe ser tampoco, Ok. porque el amor, el parámetro de la libertad de Dios es tan grande que no obliga a nadie a ser cristiano. Así es. Te dice, hay una puerta angosta y una puerta ancha, tú eliges, ¿me explico? Pero respeta la libertad completa. Entonces tenemos la Biblia maestra, es el libro maestro, para poder tener nociones sobre el tema, pero pues al final lo que mejor podemos recomendar es que lean la Biblia. La Biblia, muy bien. Pues Pedrito, muchas gracias. Siempre es un placer platicar contigo. Aprendo muchísimo. Y ahora que me voy a leer ese libro, pues seguiremos aprendiendo. No, muchas gracias por la invitación. Gracias. Y a todos ustedes, muchas gracias por sintonizar este episodio de Metanoia. Nos vemos en la próxima. Adiós.